Muy buenas noches, bienvenidos al ciclo de conversatorios Informar puede prevenir, hablemos sobre el coronavirus. Evento organizado por el Foro de Autonomías y Poder Local, el Instituto de Investigaciones Sociológicas, la carrera de Sociología de la UNSA y el Centro de Estudiantes de Sociología. En esta tarde se abordará el tema salud mental y COVID-19. Agradecemos la presencia de todos los participantes que están siguiendo la transmisión por redes sociales y desde la plataforma Zoom. También agradecer la colaboración de nuestros expositores que nos acompañan en esta sesión sobre salud mental. Recordarles a nuestros facilitadores que cuentan con un tiempo de 20 minutos para desarrollar su exposición. A todos nuestros participantes comentarles que sus preguntas serán recogidas a través del chat por Zoom y por comentarios desde Facebook Live. Y estas serán contestadas al finalizar las intervenciones. Para dar comienzo, presentamos a nuestro primer expositor, el licenciado Ramón Alejandro Argandoña, psicólogo de profesión, encargado de ruta crítica y contención de casos COVID-19 del Gobierno Autónomo Municipal La Paz, y también es responsable del proyecto Centros de Día en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Licenciado Ramón, un gusto y por favor comience con esta exposición que a todos nos tiene realmente motivados para poder seguirnos informando y sobre todo desintoxicándonos con toda la mala información que surge en las redes sociales y también tener en consideración que muchas veces tomamos a la salud mental como un tema ajeno a esta situación que vivimos ahora en pandemia. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Y bueno, lo primero que toca mencionar es qué es la salud mental, ¿no? Para esto he preparado un pequeño video cortito de menos de un minuto para que todos nosotros podamos escuchar qué es la salud mental. Entonces, me dicen si me pueden escuchar el video. Va a la una, a las dos y a las... La definición más aceptada por la comunidad científica es la que propone que la salud mental es el estado de equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural, lo cual garantiza su participación laboral, intelectual y social para alcanzar bienestar y calidad de vida. La definición más aceptada por... Bueno, como habíamos escuchado, la definición más aceptada es que la persona llegue a tener este estado de homeostasis entre él, no solamente él como persona, ¿no? La homeostasis se alcanza cuando tú llegas a encontrar un equilibrio interno, ¿no? Pero este equilibrio interno siempre va a depender de todos aquellos factores externos que tenemos por acá. ¿Y cuál es el factor externo que más nos está cambiando la forma de vida últimamente? Pues es el COVID, ¿no? Como mencionaban, yo he tenido el agrado de trabajar ayudando a las personas en la ruta crítica y en algunos casos con contención emocional el año pasado, donde teníamos una curva bastante alta. En este sentido, una de las primeras cosas que podemos entender, y precisamente como dice el nombre del post de este conversatorio, eh, el miedo, es decir, las personas que no tenían conocimiento del COVID estaban más temerosas, porque en las llamadas que solíamos recibir, muchas personas nos mencionaban síntomas del COVID, nos mencionaban que tenían migrañas, que habían perdido el olfato y póstumamente en sus pruebas rápidas y en sus pruebas PCR se daba negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nuestro cuerpo puede llegar a somatizar una enfermedad a tal punto que nosotros podemos llegar a sentir estos síntomas. Pero ¿esto por qué se da? Esto se da por un exceso, en algunos casos, de información, donde la información no es correcta. Y entendamos que el año pasado hemos vivido incertidumbres. Desde el momento que hemos tenido las noticias acerca del COVID, hemos tenido dualidad de información. Por un lado, ¿qué es lo que nos decían? Que solamente los enfermos podían usar el barbijo, ¿verdad? Y hoy en día todos los estamos usando. Por otro lado, teníamos entendido que los síntomas tenían que ver con una gripe, pero la gripe estacional tiene otro tipo de síntomas. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ha sido realmente un reto para nosotros profesionales en salud mental durante el tiempo de la pandemia. Como verán, nos hemos visto limitados al trabajo virtual y en este sentido es muy complicado hacer un trabajo clínico correcto. Más allá de esto, las personas necesitaban contención emocional,
porque estaban perdiendo familiares, porque estaban perdiendo amigos y porque en muchos casos el aislamiento llega a ser una situación que cambia completamente tu forma de vida. ¿Qué datos podemos nosotros observar que nos demuestran este cambio de vida, este cambio de ecosistema? Pues primero, las escuelas estaban vacías, los niños no salían de casa. Por un lado, para los papás que podrían ser sobreprotectores era un alivio. Sin embargo, no dejemos de lado que hay un tema que está en boga en la ciudad, en boga en todos los municipios y es la violencia. Es más, es parte de los objetivos de desarrollo sostenible, luchar en contra de la violencia. ¿Y qué teníamos en los aislamientos? Pues muchas veces teníamos víctimas conviviendo con victimarios que llegaba a ser otro tipo de trabajo también en cuanto a la salud mental. Por lo tanto, como escuchábamos en la definición, la persona tiene que encontrar este equilibrio para alcanzar estándares de un buen vivir, de una vida en paz. Tantos cambios que hemos llegado a tener, problemas económicos, incertidumbre laboral, incertidumbre acerca de la salud, porque ya no bastaba tener un seguro, no teníamos hospitales, había mucho miedo. Esto genera cambios totalmente demostrables, cosas que nosotros hemos visto, ¿no? Como de repente el inconsciente colectivo hacía que las personas vayan todas juntas a llevarse todo lo que puedan de un supermercado, ¿no? Generando más miedo. Esto se da porque en muchos casos, como les decía, tenemos o falta de información correcta o hay una dualidad en la información y entonces eh, nosotros no podemos tomar decisiones correctas. Y en el último caso, ¿no? Que es, creo que el punto por el cual nosotros estamos tocando el tema de la salud mental el día de hoy y es el miedo, que seguramente a muchos de ustedes les ha pasado. Eh, y no por pensar que tal vez yo podría enfermarme del COVID, porque también estamos pendientes de aquellos familiares, de aquellos cercanos que tienen enfermedades de base. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero es entender que esta enfermedad no tiene una cura, que tenemos una vacuna que está viniendo para prevenir eh, la mayor cantidad de muertes. Sin embargo, estamos hablando de una enfermedad que hasta el día de hoy no tiene una cura 100% efectiva y que podíamos encontrarnos en algunas de estas llamadas, ¿no? Voy a mencionar algunos casos simplemente para hacer el análisis de lo que podíamos hallar ahí. Teníamos personas que luego de haber perdido a un familiar vivían en una culpa constante de no saber si habían sido ellos quienes habían llevado el virus a la casa, ¿no? Esto por un lado, ahora lo desarrollamos. Personas que, por ejemplo, yo atendí a un paciente mucho antes de que el COVID empiece a actuar aquí en Bolivia. Yo estaba atendiendo a una persona en Italia que vivía con la culpa porque en Italia todavía no habían cerrado los gimnasios y esta persona era rigurosa con su condición física y entonces no dejaba de ir al gimnasio. Y entonces, de repente, en la casa se enferma papá, se enferma mamá y ambos fallecen. Él queda solo, ¿no? Sin embargo, vive pensando que él podía haber llevado la enfermedad. Esto es una de las primeras cosas, uno de los errores de pensamiento que debemos empezar a cambiar en cuanto a, bueno, a este tiempo, ¿no? A tiempo de COVID, a tiempos donde tenemos una emergencia sanitaria. Porque no lo vas a saber, es una pregunta sin respuesta. No vas a saber cómo el virus ha llegado a estos familiares, no hay una forma de saberlo. Pudo haber llegado en algo del mercado, en la prenda de alguien, en la mala manipulación del barbijo tal vez, o al no lavarse las manos, tocar una perilla, pero es una respuesta que no vamos a encontrar. Entonces uno de los primeros problemas que ha generado esto es culpa. Personas que después de haber perdido un familiar pensaban que ellos podían haber llevado la enfermedad a la casa.
Por otro lado, teníamos otro tipo de situaciones en las que también habíamos perdido a una persona, pero en el diálogo y en la entrevista nosotros nos encontrábamos con otro tipo de culpa. Y decían, yo podía haber conseguido los medicamentos, yo tenía la ivermectina y no se le he dado porque pensábamos que era un simple resfrío, pero ya para el día siguiente era terrible y no podíamos encontrar terapia intensiva, es mi culpa. Nuevamente, la ivermectina, el y todas estos medicamentos, porque tenemos listas de medicamentos que son preventivos cuando uno no sabe si todavía, o sea, no tiene un diagnóstico de COVID, donde nosotros podemos empezar con un tratamiento preventivo. También tenemos un tratamiento que ya se empieza a utilizar cuando las personas tienen síntomas más agresivos, ¿verdad? Sin embargo, como saben, ninguno de estos tratamientos era la cura. Son tratamientos paliativos que nos ayudan a sobrellevar la enfermedad, pero tenemos que atravesarla. Y que en algunos casos, pese a todos los tratamientos, dejan secuelas en algunos pacientes. Entonces, ¿por qué cargar la culpa de una enfermedad que no tiene cura? Nosotros no íbamos a generar la cura. Y muchas veces este tipo de errores de pensamiento son lo que provocan los problemas en la salud mental que estamos viendo ahora. Porque por un lado tenemos personas viviendo con miedo de contagiarse y contagiar, y por el otro miedo tenemos personas con culpa de haber sido tal vez ellos de alguna forma los responsables de lo que ha sucedido en el hogar. Claramente, hay que entender que toda la situación a nuestro alrededor ha cambiado. Si uno sale hoy en día a buscarse un café por la ciudad, la mayoría de los cafés en tiempos de cuarentena han cerrado. La vida en general ha cambiado, la economía ha cambiado. Estamos viviendo una nueva etapa. Y como les decía, cuando hay algo nuevo, cuando no tenemos la información correcta, pues tendemos a suponer. Y estas suposiciones se convierten rápidamente en rumores. Rumores como que no va a haber papel higiénico, rumores como vamos a estar como en Venezuela, rumores como se va a acabar la comida, ya no va a haber carne en los supermercados, hay que comprar quintales de abarrotes para la casa. Un montón de pensamientos que hemos empezado a generar a partir de suposiciones porque no teníamos una certeza de cómo iba a ser la vida a partir de este tiempo de COVID. Pero el ser humano está programado para alcanzar la salud mental de alguna forma. ¿Por qué? Porque el ser humano se adapta. Entendamos que si la situación ha cambiado y en este momento por la transición esto no es salud mental para muchas personas, para otras la adaptación ha llegado pronto y entonces ya están viviendo rutinas donde si nosotros salimos a la calle ya es muy poco probable ver a personas sin barbijo, al menos por el centro de la ciudad. Entonces ya estamos hablando de una nueva normalidad y estamos hablando de que el ser humano se está adaptando a esta nueva normalidad. Por ende, el miedo está bajando. Por ende, la información correcta se está empezando a difundir. Si es un proceso, el verdadero reto hoy en día, creo yo, que está trabajar con las familias que han perdido seres queridos y las familias que hoy en día tienen y están viviendo en miedo por tener algún enfermo de base en casa, porque están cuidando a un abuelito, a una abuelita, papás que están cuidando niños que tengan algún problema cromosómico. Tantas cosas que hoy día estamos imaginando, que hoy día estamos suponiendo, que nos llevan a sacar conclusiones. Conclusiones que lo único que hacen es alejarnos de nuestra homeostasis, alejarnos de nuestro equilibrio, preocuparnos. En este sentido, yo considero que una de las recomendaciones más importantes es educarse, aprender lo más posible de esta enfermedad sin tenerle miedo. Como bien decían, a esta enfermedad hay que tenerle respeto, hay que tenerle cuidado, pero no así miedo. Les voy a exponer
por último, para terminar, porque creo que ya me quedan muy pocos minutos, la razón por la que el miedo se ha vuelto un enemigo de primera línea en estas enfermedades de base. Primero, cuando uno tiene miedo, cuando uno vibra en estrés, en angustia, inmediatamente afecta a su sistema inmunológico. Lo más interesante al respecto es que voy a mencionar un caso más de un paciente que ha fallecido, que dio negativo a COVID, pero murió pensando que lo tenía. Pasa en una familia un hombre sano y este hombre empieza a sentir los síntomas. Lo primero que hace es preocuparse por la familia, por las deudas, porque no se queden solos, porque es el responsable de la casa. Y entonces le empieza a faltar el aire, le empieza a subir el ritmo cardíaco. La familia opta por pedir ayuda a una farmacéutica que vienen a aplicarle un suero. Este hombre era completamente sano. Nunca antes había llegado a tener un suero. Era la primera vez que le estaban poniendo un suero y la impresión de estar rodeado de su familia, preocupado por el tema del COVID y además por primera vez con un suero, hizo que empezara a perder la conciencia, empezara a desmayarse y que el ritmo cardíaco empezaba a subir más y más y más. Inmediatamente lo llevan a buscar una farmacia para que sea, perdón, un hospital para ser atendido. Obviamente ningún hospital lo estaba recibiendo porque no tenían espacio, no tenían lugar y además le pedían que dé fe con una prueba COVID positiva para que pueda ser ingresado o atendido de alguna forma. Para el tercer hospital que visitan, la persona fallece. Los forenses revisan el cuerpo y el diagnóstico es COVID negativo, paro cardíaco. La pregunta es, ¿por qué cuando sabemos nadar no nos ahogamos y cuando no, nos hundimos? Pues porque definitivamente el miedo pesa. Y en esta ocasión, un padre sano, preocupado por su familia, ha llegado a tener un ritmo cardíaco tan elevado que ha terminado en un ataque cardíaco con un diagnóstico COVID negativo. Y estos son algunos de los muchos casos que nosotros nos hemos podido encontrar en este tiempo. Yo estoy seguro que en unos minutos más la licenciada Fabiola Peñaranda también nos contará la experiencia que ha tenido en este tiempo. Ella también, como profesional en salud, y yo en cierto momento he vivido esto, he sentido que tenía COVID. Me he aislado de mi familia porque el trabajo que hacía era de campo. Y durante una semana en aislamiento sentía que los síntomas empezaban a aparecer. Y necesitaba salir de las dudas. He tenido que hacerme una prueba que ha resultado negativa y entonces también he entendido que no importa la profesión que tengas. La verdad no estamos blindados ante el miedo. No estamos blindados ante la idea de perder a un ser querido. No somos tan duros. Los seres humanos tendemos a ser personas que se relacionan emocionalmente y estos lazos definen nuestra interacción. Y si nuestra interacción se empieza a tornar de alguna forma, se empieza a cohibir porque no tenemos las libertades para salir, porque estamos viviendo con miedo, porque también la desinformación nos lleva a tener errores de pensamiento, entonces, señoras, señores, necesitamos mejorar los procesos de adaptación porque la enfermedad probablemente no se vaya pronto y quién sabe si en unos años tenemos otra enfermedad. Lo que debemos mejorar son los mecanismos con los que nosotros vamos a proceder a atender a estas personas. Es claro que hoy en día es importante tener médicos, enfermeras, especialistas, intensivistas que trabajen con estas personas. Pero también hay que entender que antes del COVID y después del COVID se debe hacer un acompañamiento a estas personas y a estas familias porque las secuelas que nos quedan
no son únicamente físicas. Es cuanto tengo para decirles el día de hoy y espero haber podido colaborar, contribuir con este conversatorio. Muchas gracias, licenciado Ramón. Un gusto poder escucharlo. Sabemos que tiene un evento en este momento y que quizás más tarde se va a reintegrar junto con nosotros para responder algunas inquietudes de todos nuestros participantes y de todas las personas que nos está viendo por línea. Entonces, le agradecemos. Vamos a darle paso a la licenciada Fabiola Peñaranda, igual de profesión psicóloga. Ella tiene una licenciatura en psicología, área educativa, área clínica y área social comunitaria, en diagnóstico, intervención y seguimiento, y cuenta también con especialidades en técnicas de investigación social dentro de lo que es la UNSA. Tiene un diplomado en educación superior, fue responsable del área de psicología en diferentes instituciones educativas para evaluación psicológica de diagnóstico y prevención, implementar programas de intervención psicológica socioeducativa con fines preventivos y terapéuticos. Coordinó el programa de apoyo escolar Centro Crecimiento Personal. Realizó diferentes capacitaciones para organizaciones no gubernamentales como para sindicatos y actualmente realiza terapias con un equipo de psicólogos del Centro de Crecimiento Personal. Buenas noches, licenciada Fabiola. Un gusto poder tenerla aquí en el panel de expositores. Para darme un tiempo para poner su presentación, ¿le gustaría comentar mientras algo a todos nuestros participantes? Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Espero que esta charla junto al licenciado Ramón también pueda ayudar mucho a disipar dudas, porque ya que la salud mental es fundamental también en este tipo de, de pandemias, de crisis que en algún momento se presenta en la sociedad. Presentación. Bueno, decía, bueno, estamos viviendo una Licenciada, situación y no solamente esta, ¿no? La historia. Le escucho. sí, no, creo que está presentando un problema con su conectividad. Entonces, nada más comentarle eso y quizás volver a retomar alguna de las palabras que estaba diciendo, por favor. Claro que sí. Ahora, ahora sí, yo creo, ¿no? Sí, gracias. Bueno, tenemos algunos errores técnicos que, bueno, como sabemos muy bien, se presentan en esta situación con la conectividad. Esperamos que nuevamente que se pueda volver a conectar la licenciada Fabiola para que nosotros podamos seguir teniendo esta exposición. Mientras tanto, quizás mencionarles que la urgencia que tiene el Foro de Autonomías junto con el Instituto de Investigaciones Sociológicas es poder llevar Hola. esta información responsablemente y tener en consideración de que todas las personas y todos los ciudadanos que nos pueden estar observando podamos tener información a la mano y sobre todo de una manera responsable. Licenciada Fabiola, Hola. ¿nos escucha? Sí, apagaré la cámara. ¿Ahora me escuchan ustedes? Sí, muy bien. Ya. En este momento nuevamente voy a poner la presentación para que pueda darnos la continuidad de lo que es su presentación, por favor. Gracias. Puede comentar mientras, por favor, algunos puntos. Sí, como les decía, bueno, dentro de todo esto, las sociedades siempre van cambiando y transformándose. Y dentro de estas transformaciones siempre existen este tipo de crisis, no solamente a nivel económico, social, sino también dentro de lo que es la salud. Y bueno, estamos viviendo otro momento, otra pandemia que hace muchos años atrás también se les ha vivido. Ahora estamos en otro proceso social, viviendo otro tipo de pandemia. Y lógicamente para estar aquí en este evento estamos todos nosotros, los que estamos escuchando, los que van a escuchar, bueno, estamos usando mecanismos de sobrevivencia, ¿no? Para enfrentar este trauma, ¿no? Y por ello justamente les agradezco por su presencia
porque es fundamental el adaptarnos y utilizar estos mecanismos para poder salir de algún trauma que tengamos, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, mi exposición va a estar dirigida especialmente para hablar sobre lo que es el COVID y el impacto psicológico, más que todo social también, que nos ha generado este tipo de pandemia. Las condiciones sociales como riesgo, ¿no? En el sentido de que a veces la salud mental no puede estar alejado ni puede estar al margen de lo que es también lo económico, lo político dentro de una sociedad. Y el tercer punto, vamos a hablar sobre algún modelo preventivo, digamos, a nivel social que se tiene que manejar dentro de lo que es la psicología. Y bueno, el rol de las universidades también, ¿no? De la universidad como centros de investigación en estos momentos de pandemia y crisis que se van presentando en la sociedad. La siguiente, por favor. Bueno, para comenzar, como decíamos, una sociedad capitalista en la cual nosotros estamos viviendo, inevitablemente el riesgo que se ha ido dando por las crisis económicos, por la crisis económica, ha saltado y ha desnudado diferentes aspectos, ¿no? Económicos que están relacionados a la salud, a la educación. Y en este caso siempre los grupos de alto riesgo son los más afectados, los que son más, eh, los que tienen más impacto en su situación. En este caso, por ejemplo, las personas en situación de pobreza. No es lo mismo. La salud está determinada inevitablemente por lo económico. Y el COVID ha demostrado eso. El hecho solamente de enfermarse ahorita por COVID es una situación bien difícil para familias pobres, ya que lo económico, en cuanto a medicamentos, en cuanto a laboratorio, en cuanto a detección, etcétera, tiene un impacto increíble, ¿no? Muchas familias no pueden ni pagar alquileres, muchas familias no tienen casa propia, muchas familias no tienen ni seguro médico, ni seguro social, dependen mucho del día a día que viven, no tienen un trabajo estable y lógicamente esta enfermedad ha dado con todo, ¿no? En este caso a estas familias que tienen situación de pobreza especialmente. Em, Se les ha cerrado las puertas en todo sentido, en algunos casos han muerto, o sea, las personas murieron en sus casas y el impacto psicológico también viene con eso. La depresión, la angustia, las frustraciones, el miedo, como decía el licenciado, pero inevitable porque estas familias no pueden ir, no pueden hacer más que adecuarse a lo que están viviendo. Otro de los grupos de alto riesgo son las personas afectadas por el virus, ¿no? Estas personas que, que han entrado, que se han hospitalizado, que han entrado a terapia intensiva. En muchos casos tal vez han perdido a sus familiares en el mismo hospital sin verlos, sin saber qué pasaba ahí adentro, porque no se los permitía ver, una angustia tremenda, buscando medicamentos, ¿no? De esas personas que también han sido golpeadas con esta enfermedad. Luego están los cuidadores de pacientes con COVID, en este caso a veces son familiares mismos que los han cuidado en sus casas, que han sido parte de este proceso en que cada enfermo, digamos, ha habido a veces la mamá, el papá o cualquier otra persona y directamente ya los cuidaban en sus casas, ¿no? Que también ha sido un impacto para ellos a nivel psicológico, a nivel económico, a nivel social. Y bueno, el otro grupo de alto riesgo son los profesionales de salud en primera línea, ¿no? Los profesionales de salud creo que también han sido un golpe increíble contra todo lo que es la falta de medicamentos o falta de recursos también de ellos, de material para poder confrontar esta enfermedad. Em, y dentro de todo esto está, como les decía, los aspectos económicos, ¿no? En estos grupos de alto riesgo. El trabajo,
reexplotación, digamos, explotación en sí, que los de profesionales de salud tienen que vivir constantemente, trabajar horas sin los insumos necesarios. El impacto psicológico es muy fuerte también para este grupo, para este sector en salud. Y bueno, el hecho de que a veces tampoco tengas un trabajo estable como los otros sectores de alto riesgo, vulnerables en realidad, pues no ayuda mucho para que la salud mental esté adecuado de acuerdo, digamos, a lo que están viviendo, ¿no? La siguiente, por favor. Como les decía, las condiciones sociales, económicas, son fundamentales para determinar también la salud mental de las personas. Entonces, determinan en realidad la parte psicológica. Y no podemos estar al margen de eso, ¿no? Y ahora este impacto de la pandemia, una de las cosas importantes que ha causado mucho estrés fue primero la cuarentena, ¿no? La duración de la cuarentena. Ese proceso, por ejemplo, de la incertidumbre de no saber cuánto tiempo va a durar, cómo es el virus, cuánto va a afectar, pues ha causado mucho problema de estrés en las personas. Por ejemplo, como decía el licenciado, el miedo a infectarse, el miedo también a perder a familias, el miedo por no tener la información correcta, toda la información ni correcta, sino la desvirtuada información que sale en las redes sociales. Todo eso ha ido también generando problemas de salud mental en todos nosotros, ¿no? En cuanto a la frustración también, porque no solamente hablamos de la impotencia de no poder salvar a nuestros seres queridos, ver morir a nuestros seres queridos, a nuestros amigos cercanos, esa frustración de no poder hasta ni participar de los duelos, ¿no? Por ejemplo, muere alguien con COVID y es tan difícil seguir ese ritual de duelo que se siguen en algunas religiones, cada religión tiene, de participar, por ejemplo, en la misa, de participar en su entierro, la despedida, todo ese tipo de duelo que nos ayuda mucho a los seres humanos a calmar el dolor. Bueno, existe mucha frustración de no poder ayudar, de no poder estar ahí, de no poder colaborar y etcétera, ¿no? Frustración también está dentro no solo de ese aspecto, sino económico también. El no poder en algunos casos cubrir medicamentos porque no había medicamentos, eh, cubrir los gastos, por ejemplo, de estudios, de tomografías, etcétera. Y eso nos ha también causado mucho estrés, ¿no? Otro aspecto que nos ha causado estrés es el desempleo. El desempleo, que es uno de los, creo, factores importantes, porque si no, lo económico inevitablemente va a ayudar a que las personas puedan sentirse tranquilos cuando estás en cuarentena, estás encerrado, pues tienes que comer, tienes de dónde conseguir comida, tienes de dónde por lo menos asegurarte sin estar preocupado, sin estar en ese proceso. Y bueno, esos son, digamos, los aspectos importantes del desempleo. Otras cosas es los proyectos, ¿no? Uno tenía proyectos antes de esta pandemia, sabía qué es lo que tenía que hacer, ya tenía los planes, ya tenía, digamos, algunas metas, y bueno, con todo esto se derrumbó, entonces los proyectos cambiaron. Entonces, en algunos casos, algunas personas llegaron a sentir estrés, llegaron a sentirse vulnerables ante la situación y la incertidumbre hacia el futuro. Y lógicamente el impacto de las relaciones sociales. El de un día para otro aislarse, el de un día para otro salir con mascarilla, no tener ningún contacto físico, y eso, por ejemplo, también esas relaciones, ¿no? A veces salir a comer con amigos, salir a comprar a los lugares donde uno siempre hacía. Entonces, ese tipo de relaciones sociales también ha causado un poco de incertidumbre, de estrés, ¿no? La siguiente, por favor.
este tipo de situaciones que les comento, pues ha causado también en algunos sectores como el abuso de sustancias, ¿no? Por ejemplo, estas personas que ya estaban en recuperación de alcoholismo, de drogadicción, o personas, digamos, que estaban en ese proceso, han abusado de sustancias, ya sea de alcohol, de droga, etcétera, ¿no? Los que están en psiquiatría, en los de psiquiatría, por ejemplo, igual, ¿no? O sea, ha habido un desequilibrio también en ese sentido. El alcoholismo, que ha sido un factor también dentro de lo que es las familias, ¿no? A pesar de que estaban encerrados, igual había un consumo de alcohol en las familias. Y claro que esto es invisible, ¿no? A veces al sistema, o sea, solamente lo vemos que sí, ya todos están encerrados, pero internamente sí aumenta las llamadas de violencia intrafamiliar, aumenta, ¿por qué? Por el alcoholismo, porque las familias siguen, digamos, en ese proceso. ¿Por qué? Porque no se puede manejar esa situación. No se puede, las personas no pueden, no saben cómo canalizar sus emociones como el miedo, la frustración, la ansiedad. Por lo tanto, las sustancias, o sea, todo lo que sea el abuso de sustancias que pueda generar algún tipo de, de escapar de la realidad, ya sea el alcohol, droga, marihuana, cualquier cosa, pues ayuda mucho a las personas para salir de eso, ¿no? Y eso siempre ha sido durante cualquier crisis, ya sea en las guerras o en las pandemias que se han venido, siempre ha habido un abuso de sustancias, lo que provoca está asociado a la inhibición de las emociones, ¿no? A olvidarse, a escapar de la realidad. La siguiente, por favor. Y otro factor que ha sido muy, muy relevante, no solamente en Bolivia, sino a nivel de Latinoamérica, tal vez mundial, ha sido la violencia familiar, ¿no? Y otra vez volvemos a que las condiciones económicas son fundamentales, ¿no? Porque las condiciones económicas son las que traen mucho conflicto dentro de la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque viven en situaciones a veces precarias, no tienen empleo, hay mucho estrés sobre eso, mucha preocupación de dónde conseguir dinero para comer, para los medicamentos, para todo lo que se necesita. La pérdida de empleo que ha sido fundamental también aquí, en muchos casos fábricas enteras se han cerrado, obreros se han quedado sin trabajo, muchas personas han sido despedidas, ha habido una incertidumbre muy fuerte sobre lo que es la pérdida de empleo y lógicamente también el hacinamiento, ¿no? El hecho de quedarse en la casa no solo implica, digamos, que todos tenemos el privilegio de tener internet, teles, radios, todo el espacio para movernos, pues mucha gente no lo tiene, ¿no? Y eso puede también causar trastornos o depresiones, puede causar diferentes problemas emocionales. Entonces, una vez más, estas condiciones económicas sí van a influir en cómo el desarrollo psicológico del ser humano va a ir evolucionando. La siguiente, por favor. Las reacciones psicológicas más frecuentes están en lo que es, por ejemplo, los pensamientos irracionales. Esos pensamientos irracionales de lo que también hablaba el licenciado Ramón, o sea, el hecho de que uno a veces puede ir creando ideas que no están acorde a lo que es la realidad de uno. El hecho de creer que uno tiene COVID o cómo puede, digamos, cómo puede ir ese proceso del COVID, ¿no? O sea, estos pensamientos irracionales han aparecido en constante, ha sido muy, muy fuerte en las personas. En algunas terapias hasta estos pensamientos irracionales han dirigido cómo acciona una persona, ¿no? O sea, actúan de acuerdo a esos pensamientos irracionales. Y esos pensamientos irracionales están creados por el miedo, están creados por la duda, están creados por la ansiedad, por la angustia, ¿no? O las ideas sobrevaloradas, ¿no? Otro aspecto importante es la ansiedad, que es algo fundamental lo que se ha ido creando dentro de lo que es la pandemia. Que está relacionado inevitablemente a cómo las condiciones económicas también han ido dándose dentro de la sociedad en Bolivia. Lamentablemente, la crisis económica ha causado que niveles de ansiedad en las personas aumenten. Y este nivel de ansiedad
está causada por justamente todos los que decían, ¿no? La frustración, la incertidumbre, el no poder, digamos, ver qué es lo que va a pasar a futuro con todo, ¿no? Porque es tan cíclico, porque no hemos pasado todavía todo este tipo, esta cepa del virus, que no sabemos hasta cuándo vamos a estar. Entonces esa incertidumbre va a crear mucha ansiedad en las personas. Y bueno, la siguiente, por favor. En ese sentido, la última parte que quiero hablar es que es lo de las universidades. Es que las universidades son fundamentales dentro de nuestra sociedad. Las universidades que hacen investigación, las universidades que están para crear, para, 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 para ver qué es lo que pasa en nuestra sociedad, porque para eso nosotros estamos en una universidad, para hacer ciencia. Deben ser los pilares fundamentales para que veamos cómo nosotros podemos ayudar a nuestra población, no solamente en el ámbito psicológico, que es fundamental ahora. A veces piensan que la psicología no ayuda mucho en nada, ¿no? Pero ahora en estos momentos se está viendo que la psicología, o sea, la salud mental que está afectada por esta pandemia y además económicamente en este país nos está afectando por el desempleo, por la falta de seguridad social y por la falta por el ha visualizado la falta de consumos en salud, en educación, el hecho de estar ahí en estos momentos con niños en la casa, sin trabajo, eh, sin ningún tipo de apoyo además a estas familias, pues ha creado una, una necesidad de dar respuestas. Y las universidades son las que tienen que dar estas respuestas. Por ejemplo, las áreas como salud mental, las áreas de humanidades, pues tienen que encargarse de hacer investigación, de ayudar a la población a trabajar terapéuticamente, a volver a sectores como salud, a profesores, a las mismos padres de familia, ayudarlos a que sean los portadores de la psicología, podríamos decir, sean los que puedan ellos también ayudar psicológicamente a sus hijos. Y no solamente, personalmente yo creo que no solamente es una cuestión individual del psicólogo, ¿no? Sino ahora se tiene que volver social, se tiene que volver, se tiene que volver como entes a estas personas que puedan ayudarse a sí mismos, ayudarnos a las familias, como les digo, y los de salud, ayudar también ellos mismos. Entonces, colectivamente, colaborarnos en este sentido, ¿no? En lo que es la salud mental, en ayudarnos en hacer terapias de ansiedad, trabajar con ellos, enseñarles cómo se hacen las terapias de ansiedad, cómo podemos calmar nosotros mismos nuestra ansiedad, el miedo, cómo podemos trabajar en contra de los pensamientos irracionales que nos van a aparecer constantemente y que nos causan mucha depresión, cómo podemos manejar este tipo de terapias, ¿no? Y transmitir esa información a estos sectores. Entonces, las universidades deberían estar en ese proceso, ¿no? Capacitando, trabajando con estos grupos y bueno, trabajando también con los grupos de los niños, porque ahorita los únicos que pueden ayudar psicológicamente dentro de la familia es los padres. Entonces hay que ayudar a los padres a que puedan también ayudar a los niños, porque los niños son los más afectados en este momento. Los niños no pueden expresar sus emociones. Los niños son los que juegan, ríen, pero nunca no van a saber qué momento están depresivos. Sus mecanismos de defensa y su forma como expresan su depresión es diferente a un adulto. Y los niños son los más afectados porque no se los puede detectar. Entonces, esos son los aspectos más importantes que podría decir, porque ya se me acabó el tiempo. Y bueno, creo que es importante que las universidades, una vez más, se incorporen a dar soluciones a nuestra sociedad y en este momento a esta pandemia que se está dando, que creo que es muy limitado por el momento, ¿no? Sociología, por ejemplo, en este Instituto de Investigaciones hace mucho trabajo, hace mucha investigación y estas charlas pues ayudan mucho para que la población también pueda incorporarse en este proceso. Pero hay muchas facultades que todavía están estáticas, que no están dando respuesta a las necesidades de nuestra población. Bueno, muchas gracias. Terminaría, gracias por su atención y espero que pueda haber ayudado en todas las dudas o en algo más. Licenciada, muchas gracias. Tenemos una pregunta que nos gustaría que pudiera respondernos.
nos mencionan cuáles deberían de ser las respuestas desde el Estado. El Estado, en este momento, bueno, no voy a prender la pantalla para que no haya, por favor, no se apague el internet. Sí, no Bueno, se yo creo que preocupe, muchas gracias. bueno, el Estado es fundamental en este proceso. Si nosotros sabemos que nuestra sociedad está determinada también por lo económico, y lo económico es lo que está afectando a nuestra salud mental, pues el Estado tiene que garantizarnos también salud mental. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que garantizarnos salud, educación, vivienda, porque es lo más básico para un ser humano. Para que un ser humano pueda vivir de lo más básico, son eso, ¿no? Salud, educación, vivienda, alimentación. Si nosotros los seres humanos no tenemos eso, también afecta a la salud mental. Si no comemos bien, Muy bien, nos licenciada. afecta no solo Ajá, físico la y al estado escuchamos. mental. Entonces, el Estado, más allá del trabajo paliativo que hace con bonos o con algún tipo, digamos, como algunos decretos que saca, tiene que garantizar a los sectores más vulnerables la calidad de vida. Y también en ese sentido tiene que mejorar la salud, tiene que mejorar la educación, y creo que es lo que ha desnudado ahora. Y ahí tenemos que ser críticos también en eso. O sea, tenemos que desnudar cómo estamos en salud, en educación, en vivienda, en todo lo que se ha venido. Y eso quiere decir que durante todos estos tiempos no hemos tenido una mejora en eso. Y la pandemia lo ha demostrado. Entonces, creo que las políticas del Estado tienen que cambiar hacia por ejemplo, mejores condiciones para los de salud, para los profesores, para la educación. No es solamente agarrar y darles hospitales, sino también darles salario, darles jubilación, garantizar eso también en los trabajadores. Dar la seguridad también en las fábricas, donde no estén despidiendo obreros. Todo eso influye mucho en la psicología de todos. No es que, digamos, o sea, la sociedad está al margen de la salud mental o la salud mental está aislada individualmente. Entonces, yo creo que es una relación muy, muy, muy importante entre lo que es la sociedad y la salud mental y cómo lo económico influye en nuestro vivir. Bueno, eso, querida Dulce. Eh, Licenciada Fabiola, también sabemos que se cuenta con un plan de salud mental que no ha sido trabajado desde el 2016 y sabemos muy bien que con lo de la pandemia, como muy bien refieres, la situación no solamente es la cuestión de que el Estado cumpla su rol dentro de lo que es la pandemia, sino desde antes. Si hubiéramos tenido este plan de salud mental, se hubiera logrado tener una mayor contención. Ante esto, yo te hago la siguiente pregunta. Eh, Nosotros dentro del sistema, dentro de todas las políticas públicas, ¿existen algún número de atención para contención para personas que tienen situaciones de ansiedad, depresión, que sufren sobre estas circunstancias que nos has mencionado en tu presentación? Sí, mira, por ejemplo, donde les hablaba el licenciado Ramón, ¿verdad? En, en algunos lugares sí se hace protocolos para este tipo de atención, pero no solamente está, digamos, en realizar estos protocolos, porque Chile, por ejemplo, te diré, ha hecho un estudio, una investigación que estábamos el otro día en una charla justamente comentando sobre esta investigación, y ellos han visto que no es ya o sea, ya es muy limitado este tipo de protocolos ahora, sino que lo importante es que se hagan brigadas grandes, ¿no? Donde lo que les decía que me parece muy interesante es la capacitación para que sean entes de transmisión de información, de, de ayudar a las personas en este tipo de terapias grupales, por ejemplo, ya sea con terapias grupales para la ansiedad, para la depresión, porque las terapias grupales para trabajar la ansiedad es ahorita fundamental, ¿no? Entonces, trabajar con los sectores, transmitir la información a padres de familia, transmitir la información a profesionales, a universitarios,
de salud, a profesores, a sindicatos, eh, para que puedan ellos mismos trabajar como entes también de capacitación y transformación en cuanto a la salud mental. En este caso, me parece interesante lo que ha hecho su investigación, porque la salud mental ahora se ha convertido en un problema de todos y por lo tanto todos deberíamos ayudar en ese proceso, no solamente especialistas como psicólogos, sino también los padres. No será de la forma profesional como se hace, pero hay aspectos que sí pueden manejar, como tú decías, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, el miedo, la frustración, esos grupos de apoyo que nosotros podemos capacitar a esos sectores pueden ayudar a paliar un poco, ¿no? Esto de la salud mental, porque existen protocolos en la carrera, en la universidad existe también espacios de psicología. No sé si lo están aplicando, la verdad, en la UNSA, el gabinete de psicología que hay, no sé si lo está funcionando, pero creo que la alcaldía también ha tenido ese aporte, ha tenido otros sectores, pero creo que el impacto no ha sido como debería ser. Creo que tenemos que ir más allá, ¿no? Capacitar a grupos para que la salud mental sea de todos, sea colectiva y todos podamos trabajar en eso. Licenciada Fabiola, también otra circunstancia que estamos viviendo y que quizás pasa desapercibido es la cuestión de la perspectiva de género. Nosotros muy bien sabemos que la mujer como el varón no tienen las mismas reacciones ante esta situación que que se está viviendo ahora. ¿Cómo podemos empezar nosotros como sociedad como a deslindar o poner un poco más de atención sobre esta situación de perspectiva de género? Eh, yo creo que lógicamente no es, la situación de la mujer dentro del hogar siempre ha sido muy diferente, ¿no? Nosotros tenemos doble explotación. O sea, aparte de ser explotadas en el trabajo, somos explotadas en el hogar. Y claro, para la mujer, el hecho nomás de la carga familiar que tiene dentro de lo que es su carga, no solo el trabajo, sino también la educación, porque muchas mujeres que aparte de trabajar dentro de la casa, han tenido que hacerse cargo de los estudios también, de la misma casa también. Entonces ha sido muy fuerte en este caso, el impacto para la situación de la mujer es muy fuerte. Y se ve, ¿no? Se ve la situación. Hay mayor violencia, no nada fuera, digamos, el hecho de que algunos, bueno, algunas, en algunas charlas que he escuchado decían, pero también al hombre se lo mata. Pero el problema no se trata de eso, se trata de la violencia sádica que a veces la asesinan a las mujeres, ¿no? O sea, esa violencia que ahora se está viendo. La violencia intrafamiliar ha aumentado increíblemente contra la mujer, contra los niños, justamente por toda esta situación psicológica, económica que se está viviendo. Personalmente, creo que esto es un problema social, económico. Eh, la mujer tiene que liberarse inevitablemente de la explotación del hogar también y tiene que también liberarse de la explotación del trabajo, así también como el hombre. Es un problema económico, es un problema social que tenemos que atacar desde ese punto, ¿no? No es las luchas que se está teniendo dentro de esto, es importante, pero sí tenemos que visualizar de que una sociedad capitalista como la que tenemos, que sigue, digamos, explotando, que sigue destrozando la humanidad porque la está destrozando, el hecho de una pandemia, el hecho de una crisis económica, el hecho de que los gobiernos no se preocupen por lo más básico del ser humano, es destrozarlo, es hundir al ser humano. Pues aquí lo que hay que cambiar es la sociedad, ¿no? Personalmente, esa es mi opinión. Muchas gracias, licenciada. Por último, y sabemos muy bien que también la situación de su salud no está al 100% y también queremos que usted tome el descanso pertinente para que obviamente podamos mantenerla en otras actividades junto con el foro. Me gustaría saber si hay alguna recomendación a todas las personas que nos están viendo y sobre todo a nuestros participantes por Zoom
para que obviamente nosotros podamos paliar la situación de la ansiedad o la depresión, quizás alguna recomendación sobre ejercicios de respiración o alguna forma en la cual nosotros podamos mejorar nuestra salud mental? Claro que sí. Eh, Miren, algo que a mí me gusta mucho dentro de la psicología son las últimas investigaciones de la neurociencia. Y la neurociencia ha encontrado factores muy interesantes dentro de cualquier crisis, ¿no? No solamente de la pandemia, sino cualquier crisis que a veces el ser humano va pasando. Por ejemplo, uno de los aspectos importantes es que cuando aparecen pensamientos irracionales, ¿no? Esos pensamientos que nosotros a veces no concuerdan con la realidad, tenemos que cambiarlos con otros pensamientos positivos, ¿no? Y que eso es lo que nosotros tenemos que aprender a darnos cuenta. Por ejemplo, a veces cuando decimos salimos a la calle y dicen nos están mirando y creo que es por mi pantalón, digamos. Entonces ahí es un pensamiento irracional. ¿Por qué? Porque no sabemos si es real o no es real, porque te están mirando o no te están mirando. Entonces a veces nuestro pensamiento empieza a darnos ideas que no son, que no concuerdan con la realidad y eso nos puede provocar ansiedad también. Por lo tanto, es la enfermedad, o sea, puedo tener COVID, puedo tener esto, se me está dando el otro. Entonces son pensamientos irracionales que no están concordando con la realidad. Y lo que hay que hacer es cambiar a pensamientos positivos. O sea, no, yo me voy a curar, voy a tomar medicamentos, voy a subir mi sistema inmunológico, yo sé que voy a estar bien, me voy a cuidar para estar bien. Entonces, hay pensamientos que tienen que ir cambiando esos pensamientos irracionales, por un lado. Por otro lado, creo que también hay que pensar en que si la sociedad ha cambiado, se transforma constantemente, todo ha transformado. Ya no podemos pensar en que antes de la cuarentena o antes de la pandemia vamos a hacer lo mismo. Entonces tenemos que adaptarnos, decir, bueno, ahora voy a hacer otras cosas. Entonces empezar a salir de la zona de confort. Es fundamental salir de la zona de confort. Antes, en las comunidades primitivas, las personas que salían de su zona de confort, es decir, que cuando, digamos, tenían que cambiar de un lugar a otro lugar para encontrar mejores alimentos o para sobrevivir, eran las que vivían, las que podían, digamos, salir adelante, pero las que se quedaban en el lugar por miedo a salir del lugar, pues morían. Entonces no podemos estancarnos ni quedarnos en un solo lugar, sino salir de la zona de confort porque son los que sobreviven, son los que viven en realidad, los que van a mejorar sus condiciones. Entonces siempre antes de estar pensando, digamos, en que el futuro es incierto o no podemos hacer más allá de eso, es salir de la zona de confort, salir de lo que nosotros nos da miedo, salir de esa zona de confort para hacer proyectos, para pensar en qué puedo hacer, empezar a tomar en cuenta nuestras nuevas habilidades, nuevas formas de crear cosas, ¿no? Que eso va a ayudar también a que nuestra salud mental pueda dejar de tener una incertidumbre frente al futuro. Frente a la ansiedad, lo importante es lo que siempre también los médicos recomiendan, ¿no? El hecho de hacer respiración, el hecho de tranquilizarse, la meditación, escuchar música y siempre tener pensamientos que nos ayuden a mejorar, no pensamientos que nos destrocen internamente. No les estoy diciendo que es fácil, ¿no? Pero es un proceso, ¿no? Es como un ejercicio. En la medida que aparezca un pensamiento negativo, siempre hay que poner otro pensamiento positivo. Y eso nos va a ayudar también a manejar la frustración, manejar los miedos o manejar, ¿no? Y como decía el licenciado también, la información, tratar de informarnos y también Bueno, tenemos dejar de nuevamente lado lo que problemas es de conectividad con la licenciada. Hacerle alguna pregunta a la licenciada. Ya, sí, eso era todo. Gracias, Dulce. Si desean hacerle algún comentario a la licenciada, estamos predispuestos todavía y a hacerle algún cuestionamiento. Muy bien, bueno, entonces les agradecemos bastante la participación del día de hoy. Recuerden que el día de mañana tenemos el cierre de actividad con lo que es alimentación. Y sin otro particular, pues agradeciendo nuevamente el espacio brindado por parte del Instituto de Investigaciones Sociológicas, por parte de todo el equipo organizador que está corriendo con toda
esta serie de ciclos de conversatorios y les agradecemos bastante. Que tengan una buena noche y un buen fin de semana.